22 días faltan para que el decano de la prensa nacional, el diario ABC Color, cumpla 51 años. Un momento muy especial de su historia. Su fundador nos dejó el sábado pasado, Aldo Acero Zucolillo, un hombre fundamental para entender el proceso del periodismo paraguayo contemporáneo, el proceso del periodismo nacional. ABC Color, ¿por qué se llama diario ABC Color? ¿Qué anécdotas hubo en aquel proceso de apertura de un medio que se ha hecho emblemático en la vida del acontecer nacional, marcando incluso temas en la agenda política diaria? Vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas de la historia de ABC Color, que nos va también a hablar de Acero Zucolillo, del director y fundador de este grupo de medios que pasó ya a ser parte de la historia del país. Claro, estamos hablando del maestro Alcibiades González del Valle, quien va a compartir con nosotros periodísticamente. Y además nos metemos a la coyuntura política. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rejala, de un nuevo partido, el partido Hagamos. ¿Qué propone? Propone que haya un cupo para que los jóvenes tengan un espacio garantizado en las listas electorales para los próximos periodos. ¿Es factible tener un nuevo cupo? ¿Qué críticas despierta eso? ¿Y qué posiciones tiene este partido con casos de corrupción como el que afecta en este momento al diputado José María Ibáñez, por ejemplo, miembro de la Cámara Baja? Esto es Periodísticamente, estamos comenzando. Hoy, en Periodísticamente, recibimos al periodista Alcibiades González del Valle, con quien realizaremos un recorrido histórico por el diario ABC Color y por algunos aspectos de la vida de su fundador, Aldo Zucolillo. También nos acompaña el diputado del partido Hagamos y vicepresidente segundo de la Cámara Baja, Carlos Rejala, quien llega al Congreso de la Nación con 33 años. Y ya estamos periodísticamente con el maestro Alcibiades González del Valle. Alcibiades, gracias por compartir con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Estoy muy contento de estar en mi casa. Claro, estamos jugando local en ese caso y qué gusto poder conversar contigo. Un momento muy difícil, porque la empresa ha perdido a su fundador, estos medios, ABC TV, ABC Cardinal, ABC Digital y el gran diario ABC Color han perdido a su fundador. ¿Cuántos años hace que estás vinculado a ABC, Alcibiades? Y yo comencé 2 meses antes de que ABC saliese a la calle. O sea que entré en junio del 67, ¿no? De manera que la vinculación que tengo con el diario y con quien fuera su propietario y director viene obviamente de esa época, ¿verdad? O sea, es más de 51 años ya estás vinculado. Sí. Naturalmente, otros tiempos, ¿no? Y hubo mucha incertidumbre en los comienzos acerca del destino que pudiera tener el diario, porque La Tribuna, que era el gran diario de la época, a su sombra no dejaba crecer ningún otro medio periodístico, ¿no? Lo anulaba siempre. Entonces teníamos nosotros la gran sombra que se nos proyectaba encima, que era el diario de La Tribuna, ¿no? Pero afortunadamente 2 hechos hicieron decisivos que ABC Color se impusiera. Uno, el nuevo sistema, entonces el OCE, ¿no? Que permitía a los lectores tener unas fotografías limpias, bien visibles, la diagramación del diario y también el tamaño, ¿no? Entonces eso hizo que la gente inmediatamente pudiera adoptar este diario, porque era muy práctico. Se tuvo el acierto de que en la última página saliese cada día un jugador de fútbol. Entonces, con los colores, entonces estaban todos los talleres mecánicos y peluquería, y entonces la tapa de... O sea, se tomó el fútbol como un gancho, digamos, para empezar a instalar el producto. ABC Color, sí. Quiero compartir, Alcibiades, con los televidentes un perfil que preparamos sobre el maestro Alcibiades González del Valle. Hay muchas preguntas. ¿Por qué se llama diario ABC Color? ¿Cómo fue que Alcibiades González del Valle fue contactado por Aldo Zucolillo o él contactó a Acero Zucolillo, al fundador de este grupo de medios? El perfil que preparamos desde la producción. Alcibiades González del Valle es periodista, dramaturgo y narrador. Nació en Ñemby en 1936. En toda su obra explora elementos del folclore guaraní e incorpora en ella temas relacionados con la historia del Paraguay. De sus piezas teatrales sobresalen 3 de inspiración folclórica: Hay tiempo para llorar, El grito del Luisón y Perurimá. En la corriente histórica se ubican otras 3 piezas que giran en torno al tema de la guerra de la Triple Alianza. Es autora además de Nuestros sueños grises, pieza estrenada en 1985, y de Función patronal,
Escribió un ensayo titulado ¿Estudiar periodismo? ¿Para qué?, en el 2003. Otro libro suyo es Voto por el Pueblo, en 1984, una recopilación de varios de sus comentarios periodísticos. Su labor periodística se desarrolla principalmente desde las páginas de ABC Color. Allí elaboró series y notas de denuncias sociales que le dieron gran prestigio durante el gobierno de Stroessner y que también le costaron la cárcel. González del Valle trabajó en varios otros medios, entre ellos El Independiente, El País y La Tarde. Fue jefe de redacción de la revista Diálogo. Durante el periodo de cierre de ABC Color, colaboró con el semanario febrerista El Pueblo y ofició de miembro del consejo de dirección de la revista Nuestro Tiempo. Sus crónicas de investigación y denuncia le valieron el premio Vladimir Herzog. Fue el primer secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay en 1979. Luego de la caída del régimen de Alfredo Stroessner, González del Valle siguió su trabajo periodístico, que postergó por algún tiempo para ocupar el cargo de agregado cultural de la Embajada del Paraguay en España. Fue director de Cultura de la Municipalidad de Asunción. Escribió columnas para Última Hora, pero posteriormente regresó al diario ABC Color. La primera pregunta, Alcida, es ya después del perfil, ¿cómo entras en contacto con Aldo Zucolillo? ¿Cómo te vinculás a ABC? ¿Cuál fue el proceso? Sí, yo estaba trabajando en el diario La Tarde, antecesor de Última Hora, hacía policiales, ¿no? Y me dijeron que había un espacio para esa sección y si me interesaría, ¿verdad? Entonces yo vine a conversar con Pérez Cáceres, que era el jefe de redacción, ¿verdad? El que armó todo el equipo de redacción. Y me dijo, la pucha, sí, necesitamos, vos que tenés espectáculos, esas cosas, ¿no? Y me quedé, ¿verdad? Y hubo como 2 meses de prueba, pero en esos 2 meses, ya después de 2 o 3 semanas, tuve un contacto, ya el primer contacto con Zucolillo, y le llamó la atención un título que yo puse y no le gustó. Me dijo como que era muy amarillista, muy sensacionalista, ¿verdad? Porque yo venía de un diario de Armante que le daba mucho destaque a policiales y judiciales, y él buscaba lo contrario, que era la sobriedad en el título, la sobriedad en el tratamiento de las informaciones. Y ese fue el primer contacto que tuvimos. Y a partir de allí ya fue frecuente porque estaba en la redacción siempre, desde muy temprano hasta muy tarde de noche, ¿no? Y por la forma en que el entusiasmo que él le ponía a la empresa, era previsible que tendría que tener éxito, ¿no? Inclusive entiendo que él le pidió el asesoramiento a un consultor chileno. Sí, sí. Y en su momento le dijo, no, es inviable competir con la tribuna, lo siento, pero la tribuna es acá palabra mayor. Así mismo. Entonces la respuesta fue que yo leí la carta y me dijo, lo lamento, ya estoy embarcado en esto, ya no doy un paso atrás, ya adelante. Y sigue adelante y con mucho riesgo porque te imaginas, después de un estudio tan profusamente hecho, tan científicamente realizado, que te diga, bueno, no te metas en esto, y realmente se metió y le salió bien. ¿Por qué o cómo? Yo escuché la historia, una vez la contó, pero te quería preguntar para tener más detalles, ¿cómo se elige el nombre de ABC para el diario? Sí, se hizo una encuesta, ¿no? Pública, obviamente, y el que más tuvo por la gente más votado ha sido por ABC Color, ¿verdad? Y el color se le puso para diferenciar la ABC de Madrid, ¿verdad? ¿No? De España. De España, ¿verdad? Entonces, y además el color le cabía bien porque la intención era, desde luego, que en el sistema OCE tuviese las páginas en colores. Ahora, le habíamos preguntado, recuerdo que lo conversé con él, sobre el tema del nombre. Y efectivamente, pero él planteó esto, que en realidad fue una consulta entre los empleados de la ferretería americana, una gran reunión, en la que empezaron a sugerir nombres. Sí. Y él nos contó que quedaron 2 nombres, ABC, sí, y entiendo que La Razón fue el otro nombre. Sí, sí. Y el más votado fue ABC, entre los funcionarios. Sí, La Razón también ya en la Argentina tenía un diario muy conocido que no cabía, pero yo recuerdo que sí, ABC fue el fruto de una encuesta, sí, efectivamente fue.
Y los colores amarillo y negro fueron producto también de un estudio. De un estudio, sí, porque son los colores que más se ven desde lejos. Exacto. Que ya no hace falta, para para ver el logo de ABC ya no hace falta estar viendo, sí, como un poco la Coca-Cola, ¿verdad? Ya Las señales de tránsito, de hecho, vienen en amarillo y negro porque son, dicen, el mejor contraste para obtener la visibilidad. Sí, todo fue estudiado, ¿verdad? También el tamaño, ¿verdad? La cantidad de secciones, de páginas, ¿verdad? Pero se fue naturalmente perfeccionando porque uno comparando los primeros ejemplares con los de hoy, insufrible, ¿no? Porque naturalmente tenía mucho que ver con el adelanto técnico, ¿verdad? Fundamentalmente. Y esos primeros ejemplares, reitero, no tienen nada que ver ya con lo que es hoy. ¿Y en qué momento cambia la línea? Porque claro, surge durante el gobierno de Alfredo Stroessner el diario, en el 67, en la época de la constituyente precisamente de aquel año, y era un diario naturalmente conservador, como todos los emprendimientos periodísticos. Veníamos de una época de mucho porque además no iba a conseguir tumultos, permiso, si es que efectivamente, no le iban a dar. ¿Y en qué momento empieza a distanciarse? En el 70 con el caso de Itaipú. ¿No? Ya ABC, entonces Socolillo, ya dijo lo que vendría a repetir durante todos estos años hasta en víspera. Desgraciadamente se ha cumplido todo lo que dijo, ¿verdad? Era su preocupación porque desde lejos se veía que era un proyecto hecho solamente para el Brasil, ¿verdad? E incluso acá se repetía entre las autoridades nacionales que el Paraguay, ¿por qué va a ser tan exigente si solamente pone el agua? ¿Verdad? Entonces, todo eso Socolillo ha combatido, pero fervorosamente como ha sido él, ¿verdad? Que antes que nada, Socolillo tiene un carácter así que le salvó de muchos contratiempos peores. Así también pagó el precio de la difamación, de la calumnia, ¿verdad? De las intrigas, entonces esas cosas, ¿verdad?, ha tenido que soportar. Pero su carácter le exponía a tener enemigos poderosos. Eso que te quiero preguntar, tenemos que cumplir una pausa, pero quiero preguntarte, bueno, además de las anécdotas, le escribiste, una de las cosas que más admiré siempre es su capacidad de aguantar los insultos más soeces, sí, porque realmente ha tenido una tolerancia en ese sentido, hasta de publicar cosas que muchos otros empresarios periodísticos no lo hacen. No digo que lo otro sea correcto, al contrario, me parece que esto es obligatorio, pero es algo que te sorprendió también. Me sorprendió, sí, me sorprendió tanta entereza, ¿verdad? Y lo que parecía al comienzo, porque tomaba determinaciones que a nosotros nos parecía descabelladas, pronto, por ejemplo, alzar el precio del diario, cuando estaba comenzando recién y le hablábamos, y no, sigue, y cuando tomaba una determinación ya no daba un paso atrás. Ahora, tampoco tomaba esas determinaciones así muy a la ligera, ¿no? Bien pensadas. Y cuando encontraba que tenía que llevar adelante, ya seguía, ya no le paraba a nadie, ¿no? Enseguida te pregunto algunas anécdotas de la profesión, no, tanto para conversar con el maestro Alcibiades González del Valle, la época de un periodismo de bohemia, un periodismo que hoy parece más tecnologizado, pero también hasta más automatizado. Enseguida lo conversamos con Alcibiades González del Valle en Periodísticamente. Ya venimos. Un desafío. Salimos atrás en la carrera. Y tenemos la pretensión de llegar primero. ¿Ustedes se imaginan todo el esfuerzo que tenemos que hacer para poder cumplir con nosotros mismos? Nosotros queremos ser primeros. Y entonces ahí es que tenemos que poner todo lo que podamos, nuestro entusiasmo, nuestra preparación. Era parte del discurso que daba en su momento Aldo Socolillo en momentos previos a la salida a ABC TV, de nuestra señal ya como ABC TV, a través del cable Alcibiades. Bueno, arengas que hizo y ustedes las conocerán mejor en el diario. Y antes había un periodismo más bohemio, con ABC cambia un poco esa imagen del periodista. Después de un tiempo cambió porque ahí ya vino el periodismo empresarial, ¿no? Empresario
y periodistas o empleados, ¿verdad? Se acabó esa informalidad del salario, por ejemplo, ¿verdad? Que antes uno no sabía si uno le debía al patrón o el patrón a uno, ¿verdad? Vale, ¿verdad? Pelearse por la plata que entraba los sábados, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, se acabó con ABC. Después ya era mucho más profesional. Él cuidaba mucho la imagen del periodista, ¿verdad? Incluso por muchos años se regalaba a los periodistas y al fotógrafo traje 2 veces al año, ¿verdad? Porque él quería que se estuviese siempre presentable, bien vestido, no toleraba un poco lo que como ahora ya, después ya se dio, ¿verdad? Pero era muy exigente en este sentido, en lo que respecta a la moral de los periodistas, porque muchos han perdido su trabajo porque han tenido una vida privada un poco hasta escandalosa, ¿verdad? Entonces, él intervenía muchísimo en esos casos y la relación fue con la empresa muy formal. Ahora, eso no quiere decir de que él haya terminado con esa relación de amistad, de afecto, de cariño, esa relación personal entre el propietario y los periodistas, porque él se acercaba mucho a los periodistas, se interesaba mucho en la situación económica, ¿verdad?, del periodista, y él ayudó a mucha gente, ¿no? Porque había compañeros que de pronto problemas de salud, problemas familiares graves, y siempre le encontraban a su colillo dispuesto a ayudar, ¿verdad? Yo recuerdo en lo personal, me operé en previsión social y estaba internado y todas las mañanas a las 6 ya llegaba él con su secretario tomando mate, saludándome. Estaba como una media hora, se informaba bien cómo yo estaba, o si no le llamaba al médico y le daba órdenes que tenía que hacer. Se metía en todo. Siempre se metía en todos los detalles. Sí. Venga, Dios. No. Y era muy conocido también el famoso tema de los fideitos, digo, para sintetizar como explicación. Él iba grabando, iba recorriendo y grabando las ideas que le surgían, los temas que había que corregir, y después eso se pasaba a mano en un papel, y después a máquina, entiendo, y les daban a los periodistas en tiras de papel, por eso se los denomina fideitos. Es como el café que se suele decir que te da alguien cuando tenés que corregir. Porque él cuando venía a las 7 de la mañana, ella venía después de haber leído todos los diarios, ¿verdad? Ya todos los diarios marcados, ¿no? Entonces de allí el que estaba siempre muy al tanto de lo que pasaba y le daba seguimiento a las noticias y le llamaba al periodista que de pronto dejaba de publicar algo, tal vez que seguía siendo muy importante, no lo publicaba. Pero esos fideitos han sido posterior a las reuniones casi diarias que él tenía con los periodistas, ¿no? Después parece que le resultó más fácil hacer esos fideitos que estar reuniéndose con los periodistas, porque a él no le gustaban mucho las reuniones. Le decía, bueno, muchachos, a trabajar, salía a trabajar. Y después se encerró en su oficina y comenzó a hacer eso. Incluso llegó a hacer un pequeño folleto de un libro de estilo, ¿verdad?, que fue el primero que hubo en el Paraguay, pero muy elemental, pero ha sido en su momento muy útil, ¿no? ¿Y qué anécdotas hay, Alcibiades? Digo, recuerdo una que contaron de un fotógrafo al que nos sacó una fotografía que era clave, ya no recuerdo los nombres, pero lo convoca a su despacho y le da una reprimenda, pero al final era una reprimenda con cariño otra vez, ¿no? Así mismo, se mataba riéndose porque de pronto se descubrió que no tenía películas, por ejemplo, ¿verdad? Y aseguraba que sí, que se había sacado, ¿verdad? Y él trataba mucho con la gente, era muy paternal, ¿verdad? Y tampoco perdonaba errores, ¿verdad? Porque consideraba que esos errores no eran solamente del periodista, sino del conjunto de periodistas, porque es el diario el que trascendía, ¿verdad? Y no el trabajo del periodista, ¿no? A él le costó muchísimo que los periodistas firmasen sus artículos, no querían firmar, porque él daba como
una garantía de seriedad y responsabilidad que el público supiese de quién es ese trabajo. ¿Cómo fue para que se decidiera entrar a la radio y a la televisión? Porque durante mucho tiempo se resistió. Se resistió. Se resistió durante mucho tiempo, Sí, lo sé, sí. porque tenía gente, amigos acá comentando. Hasta que finalmente, bueno, sé hace algunos años y ya se involucra en el mundo de la radio y también en la televisión. Sí, evidentemente él viaja mucho, ¿verdad? Entonces, por allí le habrán dicho que un medio solo ya no sirve, ¿verdad? Sino tiene que ser ya un medio así como llegó a tener ABC y siempre se proyecta para más adelante, pero él era descreído de los medios, ¿verdad? Hasta que después realmente vio los resultados, ¿verdad? A nivel nacional y también internacional, ¿verdad? Que veía que tenía que ser multimedia, ¿verdad? Así es que quería tener más presencia en el público, ¿no? Además del momento de la clausura, que me imagino habrá sido el más difícil, ¿qué otros momentos difíciles se vivieron dentro del periodismo que se hacía en el diario ABC, Alcibiades? Bueno, eso era uno de ellos, ¿verdad? Lo otro ha sido esa presión policial, gubernamental sobre los periodistas y sobre la línea del diario, ¿verdad? Nosotros teníamos medios gubernamentales muy poderosos que constantemente estaban machacando sobre la línea famoso comunista, ¿verdad? Que no hay que leer, y no solamente en los medios gubernistas, sino también en las asambleas partidarias, en las reuniones seccionales, ¿no? Se repetía constantemente consignas contra ABC Color y Radio Ñandutí, ¿verdad? Entonces crearon una leyenda así muy simpática, Radio Ñandutí, la calle del cementerio, ¿verdad? Y ABC Color también sobre la calle del cementerio. Y decía yo, pero fíjense qué coincidencia, decía, ¿no? Claro. Pero también, que si yo en Burro y Villalobos, está sobre la calle del cementerio. Sí. Cosas como esas, pero que pegaban como frase, como cliché, ¿verdad? Y eso se repetía. Esos han sido momentos muy difíciles. Y después también, cuando antes de la clausura, los vehículos que transportaban los periódicos en el interior, se los detenía, generalmente en Ipacaraí, varias horas, al comienzo unos minutos, después varias horas, después ya todo el día. Y ya se echaba a perder. Era matar la distribución del diario. Sí, ya se mataba, ¿verdad? Y no había otra forma de enterarse porque obviamente no existían los sistemas que hoy tenemos, ¿no? Y recibió mucha persecución porque el gobierno se daba cuenta del anterior y de los que vinieron después de Stroessner, la fuerza que tiene la prensa, ¿verdad? Entonces, la relación, además esto es universal, la relación periodistas-políticos nunca ha sido no debería ser buena. No debería ser buena. Si no sería sospechosa. Sí, porque además los intereses que se manejan son buenos, porque los políticos quieren que solamente uno se refiera a sus buenas obras, las tiene, pero también hay otras, ¿verdad? El caso, por ejemplo, ahora que no hay una sola institución pública que no tenga su sala de prensa y llenan los medios con sus informaciones, con lo que quieren que se sepa. Pero para un periodista, investigador, lo que quiere saber es aquello que no se esconde, ¿verdad? Entonces, eso ha sido siempre y seguirá siendo así, ¿verdad? Pero finalmente, ABC tuvo la gran ventaja de parecerse mucho a su dueño, la independencia. Su colegio no tenía amigos poderosos, ¿verdad? Gente del poder, ni lo buscaba luego, ¿verdad? Entonces no había forma de que, hacer o dejar pues, esto, que no. Y si se le decía no publique, peor, porque allí sospechaba, ¿por qué no quiere que se publique? Investigue, ¿por qué no? Y el periodismo de investigación nació así acá, en esta época, ¿no? Estaba leyendo los decretos que salían de la zafra azucarera, ¿verdad? Hay un montón de dinero que se distribuía en distintas entidades, y él después dijo, bueno, pero ¿qué pasa acá? Y recuerdo nos llamó a Mauro y a mí, vayan e investiguen esto. La iniciativa fue de él. Y fue así que... a partir de ahí salió el gran trabajo de investigación. El gran trabajo de investigación hicimos Amara Caña Dulce, ¿verdad? Sí, pero esa fue idea de su colegio.
Finalmente, maestro, ¿cómo describirías a Aldo Zucolillo? Yo leí tu columna, decía ante todo un carácter, pero si tenés, digamos, que describirlo finalmente con algunas características. Un luchador increíble, que no... parecía que realmente era digno de su nombre, o su sobrenombre, Acero, ¿verdad? Pero él era muy sensible, ¿no? Era muy recio para las cosas que le molestaba, y las cosas que le molestaba era porque creía que era perjudicial para el país. Él siempre tenía los ojos puestos en el país. Y era duro, obviamente, ¿no? Cuando tomaba una determinación, seguía adelante como sea. Y yo pienso que, en 2 palabras, podríamos decir, un gran luchador. Alcibiades, gracias por estar con nosotros. No, gracias. Alcibiades González del Valle, 51 años, vinculado a la historia de ABC, parte de la historia del periodismo nacional, también rescatando este capítulo que hoy le toca vivir dentro de la historia del periodismo a ABC, la pérdida de su fundador y el recuerdo de tantas cosas que están vinculadas a esa historia que también forma parte de la historia del país. Y nosotros periodísticamente enseguida conversamos sobre la actualidad a nivel político. Uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados integra un partido político nuevo. ¿Qué posiciones tiene sobre algunos temas? Se lo preguntamos en instantes. Y ya estamos periodísticamente conversando con el diputado Carlos Rejala. Él es vicepresidente de la Cámara Baja, fue electo en este nuevo periodo legislativo. Empezó su gestión parlamentaria y ya es autoridad en la Cámara. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Guillermo? Un placer, buenas noches. Gracias por la invitación. Es una persona joven, 33 años. 33, sí señor, 33. Preparamos un perfil precisamente para nuestros televidentes sobre quién es el diputado Carlos Rejala, un rostro nuevo en el Parlamento, ya es parte de la mesa directiva. Carlos Rejala nació en 1984 en la ciudad de San Lorenzo. Es del Club Cerro Porteño. Se desempeñó como comerciante desde muy joven. A los 16 años se convirtió en padre, lo que le motivó a duplicar sus esfuerzos por salir adelante. Hoy, con 33 años, es jefe de familia, empresario y comienza su primer periodo como parlamentario. Bueno, me asusté un poco. A los 17 ya fuiste papá. ¿Qué papá precoz? ¿Tenés 3 hijos ya, Carlos? Sí, tengo 3 hijos. Y yo la verdad que cuando escucho que dicen los jóvenes, no, somos responsables, qué sé yo, qué sé cuándo, no, pero irresponsable es lo que fuimos, ¿verdad? No, pues está bien, digamos, tus 3 hijos están bajo tu cuidado, o sea, me imagino que hay responsabilidad. Sí, gracias a Dios, le mando saludos a todos los que conforman mi familia, así que es una hija de 2 meses. Una familia numerosa. No. ¿Estás proponiendo que los congresistas tengan que ser necesariamente jóvenes bajo un sistema de cupos? Y eso ha generado una controversia. O sea, o proponen ustedes como partido, digo, el hecho de que haya gente joven en las listas con un sistema de cupos. ¿Por qué? Nosotros creemos, esto es una propuesta del senador Patrick. Del senador, pero es parte del partido Hagamos. Es parte del partido Hagamos. Como ustedes. Sí, señor. Nosotros, en verdad, desde un primer momento, cuando nos lanzamos en este desafío de emprender en la política, siempre quisimos, la idea era llevar, Guillermo, una política que quede. ¿Qué significa eso? De que nosotros vamos a estar X tiempo, particularmente como yo digo y le digo a mi familia en primer lugar, esto tiene fecha de inicio y tiene fecha de vencimiento. Entonces, pero que esto tiene que correr. O sea, debemos de nosotros, los nuevos actores políticos y principalmente de partidos nuevos, de llevar esta frescura y decir, jóvenes, emprendan, lancen. Pero si ya está establecida o están establecidas edades en la Constitución, 25 años para diputado, 35 para senador. ¿Qué creemos? ¿Y por qué ustedes proponen otra vez establecer un cupo con edad, si ya la Constitución habla claramente de un límite de edad? En China o en países desarrollados, los gerentes de empresas o los políticos no superan los 30 años. El gerente general de una empresa no supera los 30 años. Obviamente existen los consejeros, que son los mayores que tienen más experiencia y que también ocurre en nuestra política, pero acá está totalmente desfasado. Acá existe el 80%
de nuestros gobernantes, legisladores, autoridades, que creo que no escuchan nuestra problemática, que no están conectados con nosotros. Pero con eso no se corre el riesgo de que también venga, por ejemplo, un grupo de adultos mayores a decir, queremos que por lo menos haya alguien de 65 para arriba, que después aparezcan comunidades indígenas, es decir, queremos que en las listas haya un representante indígena dentro. O sea, al final va a ser muy corta la lista para la cantidad de cupos que se pueden plantear dentro de este tipo de reivindicaciones de cupos que es la que ustedes están proponiendo. Lo que vos mencionás, Guillermo, es lo que nosotros reivindicamos. O sea, nosotros reivindicamos la juventud, reivindicamos un sector de gente que dice, queremos proponer algo diferente, algo fresco, algo que nos llegue, algo que realmente nos motive. El bono demográfico que tenemos en el Paraguay es claro, el 60% de nuestra población tiene menos de 30 años y es lo que proponemos. También, evidentemente, si hay gente que quiere reivindicar su espacio, por supuesto, creo que está todo de su derecho. ¿Cómo fue para que negociaran con el oficialismo colorado? O sea, en realidad negociaron con un gobierno que todavía no asumió, pero en síntesis es oficialismo. Sí. Ustedes van a hacer oposición, van a hacer oficialismo, van a negociar algunos temas con el oficialismo. ¿Cuál va a ser el movimiento del partido, hagamos, a nivel político en el Congreso? ¿Sabes qué, Guillermo? Para serte sincero y honesto, cuando fuimos electos, yo empecé a asesorarme bien de la función, pero del manejo interno, de la práctica en la parte legislativa. No quise hacer eso antes para no ilusionarme y para no, qué sé yo, ¿verdad? Pero adelantarme a las cuestiones. Pero una vez que fuimos electos, pensando en nuestros proyectos específicos, solamente pensando en nuestros proyectos, yo me empecé a incursionar un poquito y a profundizar temas del manejo interno en la práctica del día a día del cuerpo colegiado. Y me di cuenta que mucho de lo que se ve a través de la pantalla no es así. Mucho de lo que nosotros entendemos como jóvenes tampoco es así. Allá son 80 diputados y 45 senadores. Ellos deciden todo el país. Entonces, desde esa visión, de esa óptica, yo me di cuenta que evidentemente en algún momento yo iba a tener que tomar posturas, decisiones, que eso conlleva un sacrificio o un beneficio. Y nosotros el beneficio que vemos es de que ellos escuchen nuestra propuesta, que el colegiado en el cual nosotros conformamos, que la mayoría que hoy en el cual nosotros pertenecemos, escuche nuestra propuesta. Pero eso significa también ceder en el apoyo a propuestas que no son de ustedes y con las que a lo mejor no está muy de acuerdo, con tal de llevar adelante las propuestas de ustedes. No, propuestas que beneficien al país y propuestas que sean decentes y decorosas. Propuestas que no, yo creo que la ciudadanía está hastiada. ¿Qué tienen en agenda ahora, como partido, por ejemplo, para beneficiar a la gente? Yo no voy a ser el parlamentario que va a tirar la propuesta de todos los días empedrado, por ejemplo. O sea, no, que la ciudadanía no espere eso. ¿Pero qué ideas tienen ustedes ahora? Te voy a contar una idea, que eso surgió a través de las redes sociales. Le conocimos a una joven compatriota brillante, tiene 30, 31 años, se llama Gabriela Galilea. Gaby es la fundadora de una plataforma, de un software que se llama Okimo. Es paraguaya ella. Ganó una fundación para la Obama Foundation, Gaby. Y ella se acercó a nosotros, contactamos por las redes, y el equipo me dijo, mira Carlito esto, me dice. Empezamos a investigar lo de Gaby y era brillante. Ella tiene una plataforma en el cual diagnostica y testea a nuestros niños en edad escolar problemas visuales, problemas de la visión. Gaby menciona que el 80%, el 20% de los más de 1 millón de niños en edad escolar tienen problemas visuales, que no son tratados. ¿Y qué hacen ustedes con Gaby? Porque Gaby es un talento que hizo lo suyo, ¿y ustedes como partido qué hacen? Debemos ser el embudo, la herramienta de que esa solución llegue a la ciudadanía, que llegue a nuestros niños, que llegue a la población. ¿Y cómo, digamos? Legislativamente, con legislación, con leyes. Y también ser un nexo, y ahí está una de las cuestiones, una de las claves. Nosotros nos reunimos varias veces con Marito, una presidenta electa. Él tiene, yo creo, según lo que nos mencionó tácitamente, de que él tiene una visión de llevar nuevas herramientas al Paraguay. O sea, él quiere ayornarse a lo nuevo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que es tendencia tecnológica. Y yo creo que esta es una de las cosas que debemos de juntar, salud, educación y qué sé yo, con proyectos de leyes. Pero me mencionaste lo de Gabriela, sí. Me pareció un ejemplo genial de una persona, pero ¿ustedes cómo encajan, digamos? ¿Qué es lo que van a gestionar? ¿Qué embudo
¿En qué sentido, digamos? En leyes. ¿Pero leyes de qué tipo, digamos? De incorporar las tecnologías en el gobierno. Pero el gobierno no tiene su propia Secretaría de Tecnologías, de la Comunicación, que al final es la que se encarga un poco de ayornar todo el aparato de la administración pública. Tiene, pero nosotros creemos que las leyes son las que muchas veces imparten un camino, un rumbo. Y creo que una de estas, y te voy a ser más específico, en Argentina o en Brasil, pero principalmente en Argentina, que hace poco estuve por ahí. Ellos tienen leyes brillantes en el cual el gobierno, el Estado argentino se tuvo que mirar y tuvo que incorporar en su gobierno a través de las leyes que fueron implementadas. A nivel político están de acuerdo con una reforma de la Constitución, nos había dicho Tonia Poril, con algunas propuestas que tenían, incorporar el balotaje, decía él, ahí sí establecer quizás la reelección como una posibilidad con periodos de 4 años. ¿Siguen siendo las propuestas de ustedes? Seguimos sosteniendo esas propuestas, pero principalmente una más, que es ya llevar la tecnología al voto electrónico, por ejemplo. Instalar el voto electrónico. Tenemos. Eso es lo concreto. Guillermo, yo estuve sentado un mes en la justicia electoral. Un mes estuve sentado porque era 1 a 1. Imposible, Guillermo. Hay gente que quería votar por X partido, X candidato, no pudo votar, Guillermo. No pudo votar, no porque no quiso, se fue. Gente de adultos mayores, jóvenes, con hijos, no pudo votar porque era una cola de 3 horas, 4 horas. ¿Cómo eso? Están todas las herramientas. O sea, lo de ustedes es voto electrónico. Es un elemento que negociarían en una constituyente. Una de las cuestiones. ¿Y otro tema de agenda, digo? Bueno, sobre el tema de la justicia electoral. Sí, claro, en general, una constituyente sí se plantea, digamos. ¿Van a estar con la reelección presidencial? Creemos la reforma a la justicia, creemos la reelección presidencial con un balotaje. Creemos que debemos de tocar temas profundos, por ejemplo, el tema de los parlamentarios. ¿En qué sentido? ¿Qué tocarían? 10 años tienen que estar los parlamentarios. Digamos, una reelección y ya se acabó el mandato. Sí, ya se acabó el mandato. Creo que, ¿para qué más? ¿Para qué más? En tu caso estarías 10 años, no estarías más. Yo no quiero más. Es un compromiso el que estás asumiendo. Es un compromiso. Es más, yo no sé si voy a aguantar 5 años. ¿Por qué? Porque vengo de un mundo en el cual me cuestan mucho las mentiras a mí. ¿De qué mundo venís? Porque mira que se miente mucho. Me cuestan mucho las mentiras. Y ahí se miente ya. No digo que se miente, no digo que se mienta, sino que muchas veces tienen que tragar muchos sapos, ¿verdad? Y eso me cuesta. ¿Ya tragaste sapos ahora? Todos los días tenemos que tragar sapos. No, pero ahora ya tragaste con la elección de la mesa directiva, me imagino que también. Pero yo creo que hice muy bien, esa decisión fue para mí correcta. Hablando de sapos que hay que tragar, te pregunto después de la pausa, si se vota la pérdida de investidura de José María Ibáñez, te pregunto enseguida, ¿qué votaría el partido Hagamos? En instantes, don Carlos Rejala, vicepresidente de la Cámara Baja. Ya venimos. Seguimos hablando periodísticamente con Carlos Rejala, vicepresidente segundo de la Cámara Baja. Carlos, ¿ustedes van a apoyar la pérdida de investidura de José María Ibáñez si se llega a plantear o no? ¿Te cuesta, Pío Carlito? No, está bien, Carlitos. Lo que pasa es que te conozco recién, pero bueno, te puedo decir Carlitos, ningún problema. Carlitos. Sí. ¿Apoyarían la pérdida de investidura? Apoyaría. ¿Sí? Si hay que votar, ustedes Hagamos. Apoyaría. A Tito Ibarrola y vos. Apoyaríamos. En la Cámara Baja son 2 votos a favor de la destitución de José María Ibáñez. Por más que hoy te digo que no se cuenten, no están los votos. No importa, pero la posición de ustedes es... Firme. ¿Sí? ¿Qué te parece lo que hizo? Yo no soy de juzgar, Guillermo, a la gente. Creo que inclusive él pidió perdón. Seguramente le va a estar pesando mucho su conciencia. Y
Creo que debemos de reivindicar las cosas. Eso el Paraguay necesita. El Paraguay necesita que, particularmente nosotros los jóvenes, ese es el mensaje que tenemos que llevar. Si Mario Abdo te hace una propuesta, el presidente electo te hace una propuesta, te dice, Carlos o Carlitos, quiero que integres vos mi equipo de trabajo, ¿aceptarías eso? Aceptaría, pero aceptaría por dos motivos particulares. Uno, porque sé que soy ejecutivo, o sea, me gusta mucho la gestión, soy un emprendedor nato. Y segundo, obviamente plantearía algo diferente. Una de las cuestiones que quiero proponer, y esto no tiene nada que ver con el presidente electo, sino una cuestión mía, es elevar el viceministerio de MIPYMES a ministerio de MIPYMES, ministerio de pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es el motor, es un pilar fundamental de nuestra economía que no se está... si Mario Abdo te dice, quiero que vos seas el viceministro de pequeñas y medianas empresas para hacer eso, ¿aceptarías? Primero deberíamos de conformar como ministerio, ¿verdad? Crear el ministerio. Pero bueno, en este momento ocupar ya el cargo de viceministro no creo. Ah, ¿no? De viceministro no creo. Ministerio sí, viceministerio no. Sí. Ese es el nivel. No por el nivel, sino que por la gestión que me va a dar a mí. La independencia que yo voy a tener para hacer lo que quiero hacer. Yo no quiero estar sobre una persona que me diga, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, sino que quiero independencia. Quiero que me dejen hacer lo que yo sé hacer y lo que yo quiero hacer, para que tengamos resultados. Me impacta todo lo que estás diciendo porque digo, son respuestas que no son las políticamente correctas. Sos parte de un partido que se plantea ser opositor, digamos, pues no son ustedes Partido Colorado, pero si el presidente te convoca y eventualmente se conforma el ministerio, ¿trabajarías como ministro de este gobierno que va a asumir? Trabajaría. Sí. Y lo otro, te veo muy desencantado de lo que te encontraste. Y estamos hablando de que ustedes asumieron el cargo hace 16 días, 17. ¿Tanto se puede desencantar uno de la política en este periodo así tan breve? La responsabilidad es alta y eso yo asumo y me encanta. Uno conoce sus límites. Yo soy de esas personas que me conozco muy bien. ¿Y cuál es tu límite? Tengo muchos límites. Tengo límites. La primera es la libertad de las personas. La segunda es de que el respeto en primer lugar la Constitución, las leyes, y en tercer lugar, y para mí muy importante, es el país que debemos de dejar a nuestros hijos. Recién dijiste, no sé si voy a durar los 5 años. Sí. Esto no quiere decir que ustedes tengan un pacto político en el partido para que asuma un suplente. Vos estás siendo, digamos, genuino en el sentido de decir que, bueno, me puedo ir en cualquier momento, si algo no me gusta. Bueno, Guillermo, no sé si en cualquier momento, pero y decís que no va si a el durar los 5 desencanto años. es muy grande. Sí. Pero la gente te votó para ser diputado. La gente me votó. Eso es lo que me ataja. Pero acabas de decir, no sé si voy a estar 5 años. La gente me votó, eso es lo que me ataja. Pero si me volviera a preguntar, con seguridad te respondo. Si hay un desencanto muy fuerte y que no voy a poder cumplir a cabalidad ese rol que yo me jugué por esto, sin lugar a dudas, voy a dar un paso a costado. Pero voy a dar todo de mí, absolutamente todo de mí. Dejé 100% mis cosas particulares para dedicarme, no a la política, para dedicarme al país, a servirle a mi país. ¿Y qué más van a llevar adelante? Pequeñas y medianas empresas, está claro. Tecnología es otro de los temas que te apasionan. ¿Qué otra agenda tienen? La reforma electoral, ¿verdad? O sea, queremos como ley, luego ya queremos implementar el tema de la tecnología en el voto digital. Un pilar también. Sí, o sea, que es lo que mencionaba, ya, el voto electrónico. Una bandera, el voto electrónico. Creo que debemos hacer cuanto antes. Y bueno, tenemos realmente cosas que yo creo que, vamos a decirlo así, de impacto, de sensibilidad con la ciudadanía, pero que tiene mucho que ver con la tecnología, tiene mucho que ver de salud, educación, seguridad. Y en el país que visitemos,
todo tiene que ver con tecnología, el mundo tiene que ver con la tecnología y nosotros estamos totalmente fuera de eso. ¿Y que te da impotencia ver que hay una burocracia así grande a la que entraste y se mueve pesada? Sí. Y vas a tener que tragar esos sapos y culebras si querés sobrevivir. Y vamos a llevarle un poquito de dinamismo. Y vamos a hacer todo lo posible para ir moviendo de a poquito este gran tren. Te confieso que es difícil ponerle un título a esta entrevista. Me sorprende porque se sale un poco de la famosa repetición del político que viene, hace un discurso. Vos estás entrando así a temas muy específicos y da la sensación de que tenés un pesimismo que puede terminar en que dejes la banca antes de tiempo. No sé, a lo mejor es ingenuidad mía, pero es como que estás muy pesimista. Y el político que te quiere venir a vender un espejismo, una cuestión electoral o de imagen, te va a decir rápidamente lo que la gente quiere escuchar. ¿Te arrepentís del pacto que hicieron ustedes con Mario Abdo, con todo ese equipo para llegar? No, al contrario. Yo creo que le vamos a dar gobernabilidad a Marito. Porque ¿Pero son oposición o son gobierno? No entiendo. nosotros somos oposición, pero sin palo en la rueda. Nos conviene eso, Guillermo. ¿A quién le conviene? Pregunto sinceramente. Pero acabas de decir que si es ministerio de pequeña y mediana empresa, sí serías ministro. Solamente ahí. Carlos, gracias por venir. Muchas gracias, Guillermo. Carlos Rejala, vicepresidente segundo de la Cámara Baja. Una entrevista que vamos a seguir comentando mañana en Radio ABC Cardinal en Periodísticamente. Aquí en ABC TV, Periodísticamente, hasta la próxima semana. Que pasen bien.